¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Hoy vamos a ver la nulidad de la presidencia de la República Buenos y días, maestro. buenos días, Jesús. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este curso de nulidades. Ya es viernes. Vamos a ver ahora la nulidad de la elección presidencial, qué ha sucedido pues en las nulidades de la elección presidencial, que a partir de la creación del Tribunal Electoral en primero en 1990 y después en 1996, pues empezó a revisar a partir de 1996 esta elección presidencial, porque bueno, antes eran, si ustedes recuerdan, antes de 1996, quienes calificaban la elección presidencial, pues era el propio Poder Legislativo. La Cámara de Diputadas y Diputados era realmente la autoridad política que calificaba la elección presidencial desde el México independiente. Entonces fueron años y años, sexenios y sexenios, que quien revisaba si era válida o no la elección presidencial, pues era una autoridad política, era la Cámara de Diputados y Diputadas, y era quien expedía, perdón, la banda, ¿no? Presidencial, quien decía, pues este es el candidato ganador. Fue toda una época donde había un partido hegemónico, como todas y todos sabemos, y entonces pues realmente en automático se calificaba la elección y se decía, este es el candidato ganador, y bueno, acudía ahí a la Cámara de Diputadas y Diputados a que pues lo nombraran prácticamente, ¿no? Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero luego, bueno, acuérdense, en 1990 viene la reforma electoral, nace el IFE, nace el Tribunal Federal Electoral, se crean causales de nulidad para diputaciones y para senadurías, pero casualmente no se crean causales de nulidad para la presidencia de la República, y sigue la misma autocalificación política tratándose de la elección presidencial. Todo desde 1990 hasta 1996, con la creación del Tribunal Federal Electoral, todavía era un órgano político el que calificaba la elección presidencial, a pesar de que pues ya teníamos un Tribunal Federal Electoral, ya las sentencias de este Tribunal Federal Electoral eran definitivas e inatacables para senadurías, para diputaciones. Sin embargo, todavía no se decía nada de la elección presidencial. Y bueno, en la elección presidencial donde ganó el candidato Ernesto Zedillo, pues todavía teníamos ahí directamente la autocalificación política, ¿no? Y bueno, ahora viene posteriormente la reforma de 1996, y en esa reforma de 1996 pues cambia totalmente el sistema relacionado con la elección presidencial, y en 1996 pues ya se redacta en la legislación que es, ¿no?, el Tribunal Electoral, ¿no? Como nos dice la Constitución en su artículo 99, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que en 1990, pues el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pero sigue siendo un órgano independiente y un órgano especializado, a pesar de que ya forma parte del Poder Judicial de la Federación. Luego también se dice, las salas superior y regionales del tribunal podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que están expresamente en la ley. Y aquí viene el primer problema. Vean lo que dice, no lo repetimos. Las salas superior y regionales solo podrán declarar la nulidad de una elección por causales que estén expresamente en la ley. Y entonces viene la segunda pregunta. Pues si no hay causales de nulidad en la ley de la elección presidencial, solo hay causales de nulidad
en la ley para diputaciones y para senadurías, entonces, ¿cómo el Tribunal Electoral va a anular una elección presidencial si la flamante reforma de 1996 dice el tribunal solo podrá declarar la nulidad de una elección por causales que estén expresamente en la ley? Y si en 1996 vemos expresamente la ley, textualmente la ley, pues nos damos cuenta que no hay causales de nulidad para la elección de la presidencia de la República. No existe ni una sola. Nos vamos en 1996 al sistema de nulidades y vamos a ver las que ya analizamos, ¿no? Causales de nulidad de diputaciones, causales de nulidad de senadurías y causal genérica de nulidad para diputaciones y para senadurías, pero buscamos el capítulo causales de nulidad para la presidencia de la República, no existe. 1996. Entonces, luego viene pues el primer proceso electoral de la elección presidencial del 2000. Y bueno, ahí acuérdense que ganó el candidato Fox. Afortunadamente ahí no se impugnó la elección presidencial, más que se impugnaron algunas casillas, porque el resultado, pues lo que hemos platicado, fue un margen muy importante entre el candidato que quedó en primer lugar y el que quedó en segundo lugar. Y entonces solamente se impugnaron 2 distritos, se impugnaron algunas casillas, pero en el 2000 en realidad no se impugnó la elección presidencial, más que en algunas casillas. Entonces, bueno, no hubo gran tema relevante en el 2000 con motivo de la elección presidencial. Inclusive el propio candidato que quedó en segundo lugar, si ustedes se recuerdan, la Bastida Ochoa, pues reconoció los propios resultados de la elección y no existió gran problema, pero seguíamos en ese 2000 sin causales de nulidad de la elección presidencial. No estaban en la ley. Y luego el problema viene 2006. Y entonces, pues, al Poder Legislativo no se le ocurrió en el 2006, pues, crear causales de nulidad de la elección presidencial. El Poder Legislativo en realidad en el 2006 o antes de que iniciara el proceso electoral presidencial del 2006, pues nunca imaginó en realidad una elección tan cerrada. No modificó la ley y entramos con la misma ley que para el proceso electoral del 2000, nada más que resulta que en el 2006 el resultado es completamente cerrado, como todas y todos ustedes saben, menos de un punto porcentual. En realidad, la mitad de un punto porcentual, 0.5%, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Una elección cerradísima donde, pues en la noche, primero iba ganando un candidato y amanecimos con otro candidato, ¿no? Que le dio la vuelta a los resultados. Y bueno, fue una elección muy cuestionada, fue una elección que se impugnó, pero si en el 2006 nos íbamos otra vez a la ley, no había causales de nulidad de la elección presidencial, ni una. Y entonces, también si nos vamos directamente a la ley, en el 2006 no existía recuento de votos por parte del Tribunal Electoral. No lo decía la ley, no había recuento de votos que tendría que hacer el tribunal en su caso, y no había causales de nulidad para la elección presidencial. Entonces muchos decían, pues ¿cómo vamos a anular la elección presidencial si no hay causales de nulidad de presidente? Y la Constitución nos dice, solo se podrá declarar la nulidad de una elección por causas que expresamente establezca la ley. Y vean, esto no lo dice la ley, lo dice la Constitución. Entonces, de una interpretación textual a la Constitución, lo primero que podría haber dicho el tribunal es, ¿sabes qué? No puedo anular la elección presidencial porque la Constitución me dice solo se podrá declarar la nulidad de una elección por causas expresamente en la ley. Y si no hay causas para anular la elección presidencial expresamente en la ley, pues no la puedo anular. Pero empezaron a llegar las demandas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200.
300, llegaron por ahí 370 demandas impugnando la elección presidencial, y venía una demanda muy importante que se le llamó el recurso madre, donde estaba solicitando el partido que quedó en segundo lugar que se anulara la elección presidencial. Pero el partido político, con sus abogadas y abogados, pues expresaban en su demanda que debe anularse la elección presidencial porque se vulneraron una serie de principios constitucionales, de derechos que están en la Constitución. El problema era que no había causales de nulidad. Entonces imagínense que ustedes estén ahí en la sala superior del Tribunal Electoral, sean magistradas o magistrados, y les llega el partido con 370 demandas, les diga el partido, quiero que se anule la elección presidencial, pero revisan la Constitución y dice, no hay causales de nulidad. Y el tribunal solo puede anular la elección por causales que estén previstas en la ley. No hay ni una de la elección presidencial. Capítulo nulidad de elección presidencial, no hay capítulo en la ley. ¿Qué nos estaba diciendo aquí el Poder Legislativo? La elección presidencial no se puede anular. Así de fácil. Pero bueno, entonces por ahí, fíjense, había otro párrafo también en la Constitución, de donde tuvo que interpretarlo el tribunal para admitir pues esas 370 más o menos por ahí, 370, 380 demandas, pues tuvo que interpretar este segundo párrafo que está en la Constitución para poderle dar entrada al Tribunal Electoral a todas esas demandas. Y lo que dice otro párrafo también de este 99 de la Constitución es: la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto es algo que también llamó mucho la atención en la reforma de 1996. No es el INE, fíjense, eso es muy importante. No era el IFE, ni tampoco es el INE el que realiza el cómputo final de la elección presidencial. Aquí sí dijo el legislador, vamos a dejarle esa atribución al Tribunal Electoral, directamente a la Sala Superior. Que sea la Sala Superior la que realice el último conteo de la elección presidencial. Y llamó mucho la atención porque los del INE, en ese tiempo el IFE, dijeron, bueno, si nosotros organizamos la elección presidencial, ¿por qué nosotros no vamos a hacer el último conteo de los votos? Pues porque la Constitución dice que la Sala Superior. Pero no solamente el último conteo de los votos, sino que también dice aquí la Constitución, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección presidencial una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma. Es decir, una vez resueltas todos los juicios de inconformidad, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Entonces, además dice la Constitución que todas las demandas que lleguen las va a resolver el tribunal y que el tribunal va a hacer la declaración de validez de la elección. Tampoco va a ser el INE, sino quien declara la elección es válida y el candidato ganador o la candidata ganadora es este, y le otorgamos la constancia de mayoría y validez a este candidato, es el Tribunal Electoral. Todas esas atribuciones que parecen administrativas, en caso de la elección presidencial, son atribuciones que tiene la Sala Superior y no el INE. Eso es muy importante, por eso van a ver que en el 2024 la candidata o el candidato ganador a la presidencia de la República va a ir al tribunal por su constancia, no va a ir al INE. Y el tribunal va a decir, bueno, si es que hay impugnaciones, va a decir, ya se resolvieron todas estas impugnaciones. También va a decir, el cómputo final, después de todas las impugnaciones que se resolvieron, es este, el candidato o la candidata ganadora es esta, y además se declara la validez de la elección presidencial. Todo eso sucede en una sesión del tribunal, no del INE. Y entonces también ustedes me pueden preguntar, bueno, aquí dice la Constitución que sí resuelve demandas el tribunal. Sí, pero demandas donde se impugnen los cómputos. Y en su caso el tribunal
puede corregir los cómputos, pero no se pueden admitir demandas donde se solicite la nulidad de la elección. Por eso, desde la elección de Fox, llegaron algunas demandas al tribunal donde se solicitaba corregir los cómputos, es decir, se impugnaba la votación en una o varias casillas. Pero en el 2006 no solamente se impugnó la votación en una o varias casillas y se le dijo al tribunal corrige el cómputo, porque eso sí está permitido conforme a la Constitución y conforme a la ley. No, en el 2006 también se le dijo al tribunal, además de corregir los cómputos, pues anula la elección. Y eso es lo que no está marcado ni en la Constitución ni en la ley, porque no hay causales de nulidad de la elección presidencial. Sin embargo, la Sala Superior hizo una interpretación a estas disposiciones constitucionales y dijo, bueno, a ver, si yo tengo que declarar la validez de la elección, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que revisar si es válida la elección y tengo que revisar si se cumplieron con todos los principios que marca la Constitución que deben de regir en un proceso electoral. Y también interpretó la Sala Superior y dijo, bueno, y si no se cumplen con todos los requisitos, con todos los principios que marca la Constitución para que sea válida una elección, ¿qué voy a hacer? Y fíjense, este tema es muy importante, porque muchos dicen, pues si no se cumple con lo que dice la Constitución, anula la elección, Sala Superior, porque tú tienes que declarar la validez. Si no se cumplen con los principios constitucionales, entonces anula la elección y no declares la validez. Pero este es un tema técnico muy importante que no se nos puede pasar. El tribunal no puede anular la elección porque no hay causales de nulidad. Pero lo que sí puede hacer el tribunal, que es parecido pero no es igual, es declarar la invalidez de la elección. Porque si tiene atribuciones para declarar la validez, pues en consecuencia y por lógica, también tiene atribuciones para declarar su invalidez, porque no cumple con lo que establece la Constitución para que sea válida esa elección. No se cumplen con los principios rectores de materia electoral, no se cumplen con principios constitucionales, no se cumplen con las características del voto, lo que ustedes quieran. Pero si suceden todas estas irregularidades, entonces la Sala Superior tiene atribuciones conforme a la Constitución para declarar la invalidez de la elección. Ojo, no la nulidad. Para poder declarar la nulidad de la elección tendríamos que fundamentar la sentencia en una causal de nulidad. Y como no hay causal de nulidad, entonces vamos a fundamentar la sentencia diciendo se declara en su caso la validez o en su caso la invalidez de la elección. Y a partir de esta interpretación es que por ahí nace posteriormente, como ya lo veremos en otra sesión, la causa de invalidez por violación a principios constitucionales, que se señaló de alguna forma en el 2006 y que también se señaló de alguna forma en el 2012. Pero no nulidad. En el 2006 no podía aplicar la nulidad porque no había causales de nulidad. Ya vamos a ver cómo en el 2007 dijo el Poder Legislativo, híjole, aquí sí me faltaron las de presidente. Y entonces en el 2007 se reforma la ley y ya se crean causales de nulidad para la presidencia de la República. Pero quedamos en lo mismo, porque esas nuevas causales de nulidad, bueno, ya no nuevas, sino que se crearon en el 2007, están sumamente limitadas. Parece que el legislador lo hizo ahí de requisito y dijo, híjole, el tribunal ya en el 2006 dijo que debería de haber causales de nulidad de la elección. Bueno, pues vamos a crear unas, pero las creó con las ganas de que nunca se anulara la elección presidencial, como las vamos a leer, ¿no? Posteriormente. Entonces, bueno, con las reformas constitucionales y legales del 2007-2008 en materia electoral, por primera vez en México se plasmaron en la ley procesal causales de nulidad para la elección de la presidencia de la República de los Estados Unidos mexicanos. Antes de entrar directamente a las causales de nulidad, pues vamos a ver, ¿no?
qué es lo que sucede con la elección presidencial y cómo está actualmente el sistema. Ahorita vamos a entrar a ver las causales de nulidad para que vean que esas no se van a actualizar y no hay otras. Entonces realmente están ahí como por si acaso sucediera, pero realmente es muy difícil que suceda. Sin embargo, desde que se creó el Tribunal Electoral ya incorporado al Poder Judicial de la Federación, también se estableció, ¿no? Y quedó claro que en México tenemos 300 consejos distritales en los que está dividido el territorio nacional. Y estos 300 consejos distritales son los que realizan los cómputos de la elección presidencial. Es decir, en cada distrito de los 300 se saca un cómputo de la elección presidencial. De entrada, eso es lo que se puede impugnar, ese cómputo. Si realizaron mal el conteo en uno de los consejos distritales, bueno, entra el recuento, que ya después lo vamos a estudiar, y en su caso se puede corregir ese cómputo en ese distrito o en cualquiera de los 300 distritos. Para eso se pueden presentar juicios de inconformidad. Y por eso, pues, llegan más de 300 demandas al tribunal cada vez que tenemos elección presidencial. Uno dice, ¿y por qué llegan, por ejemplo, 2006? ¿Por qué llegaron 370 demandas? Con una que le diga el partido al tribunal, quiero que se anule la elección, pues con una demanda es suficiente, es lo que podríamos pensar, ¿no? ¿Para qué 370? Si no, nada más está impugnando una elección. No, lo que pasa es que la ley dice, si quieres impugnar el cómputo distrital, de la elección de presidencia de la República, en un distrito, el que ustedes quieran, tienes que presentar una demanda. Si quieres impugnar otro cómputo distrital de otro distrito de los resultados de la elección presidencial, es otra demanda. Y si quieres otro cómputo distrital, es otra demanda. Entonces, como en el país hay 300 distritos, pues un país puede presentar 300, perdón, un partido puede presentar 300 demandas, uno en cada distrito, para que se realicen esos cómputos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué llegaron 370 a la sala superior en 2006, por ejemplo, si solo son 300 distritos? Si el partido impugna los 300, que en el 2006 no sucedió así, ¿por qué llegan 300 demandas? Si nada más hay 300 distritos. Porque en el 2006 impugnaron dos partidos, el que quedó en primer lugar y el que quedó en segundo lugar. Y entonces un partido impugnó 220 distritos y otro partido impugnó por ahí de 150 distritos. Entonces, si sumamos las demandas del primer lugar y sumamos las demandas del segundo lugar, pues son 370. Pero no se impugnaron pues, los 300 distritos. Un partido impugnó 220 y el otro partido impugnó 150. Ahora, ¿por qué el partido que ganó impugna 150 distritos? ¿Por qué el partido que ganó impugna 150 resultados en 150 distritos, 150 cómputos distritales? Porque el primer lugar, pues como ganó con una diferencia tan baja, tan pequeña, dijo, pues yo también voy a impugnar resultados electorales para aumentar mi ventaja, porque gané con 0.5%. La única forma de aumentar mi ventaja es impugnar votación recibida en casillas. ¿Y en qué casillas? Pues en las casillas donde perdí. Entonces, por ejemplo, si en un distrito de la Ciudad de México el primer lugar perdió en ese distrito en muchísimas casillas, pues lo que hace ese partido es impugnar las casillas donde perdió, porque si el tribunal anula la votación de esas casillas, pues agarra más votos en primer lugar y aumenta un poco su ventaja. Por ejemplo, si el primer lugar impugna una casilla donde el segundo lugar le ganó en esa casilla, el segundo lugar tuvo 500 votos y el primer lugar tuvo solamente 20, pues si se anula esa casilla, le quitan 500 votos al segundo lugar y solo 20 al primero. Entonces, pues ahí, por ejemplo, aumenta su ventaja el primer lugar en 480 votos, porque le están quitando 500 votos al segundo lugar. Entonces, aumenta su ventaja
el primer lugar en 480. ¿Por qué 480? Porque al primer lugar también le quitaron 20. Entonces, imagínense, es una casilla de 160,000 que están en el país. Imagínense lo que tuvo que hacer el primer lugar, buscar todas las casillas en todo el país donde perdió por muchos votos e impugnarlas ante el tribunal. Y resulta que el primer lugar dijo, no, pues voy a impugnar 150 distritos. Y lo mismo hizo el segundo lugar. El segundo lugar revisó todos los distritos del país y dijo, voy a impugnar en 220 distritos del país. Ahora, ¿por qué nadie impugnó los 300 distritos? Porque las abogadas y abogados del segundo lugar le dijeron, no, no, candidato, eso de voto por voto, casilla por casilla no aplica, no vamos a impugnar los 300 distritos. Y el candidato dijo, ¿y por qué no vamos a impugnar los 300 distritos? Pues porque donde ganó con mucha ventaja, ¿para qué impugnamos esos distritos? Entonces no entró exactamente como dice aquí Antonio, ¿no? Impugnó el sur, el centro del país y el segundo lugar. Así es, no fue realmente. Lo que sucedió aquí fue que el segundo lugar, o sea, la coalición del actual presidente que quedó en segundo lugar, impugnó muchísimos distritos del norte porque ahí perdió. Y el primer lugar impugnó muchos distritos del sur y muchos distritos del centro, porque ahí perdió el primer lugar. Pero fíjense, esa figura que escuchamos durante mucho tiempo, durante como un mes, voto por voto, casilla por casilla, pues no se cumplió. No se impugnaron los 300 distritos. ¿Y por qué no se impugnaron los 300 distritos? Pues porque les digo, los abogados del segundo lugar le dijeron, no, no, ¿sabe qué candidato no conviene impugnar todos los distritos donde ganamos, como fue Tabasco, como fue Chiapas, como fue la Ciudad de México? En esos tres estados, pues prácticamente ganó todos los distritos el que quedó en segundo lugar. Y luego el primer lugar, pues también tenía buenas abogadas y abogados y le dijeron, no, pues sabe qué, ya ganó, pero vamos a impugnar muchas casillas donde perdió, sobre todo en el sur. Y entonces ahí es por eso que decimos, llegaron 370 demandas impugnando la votación en 220 distritos por parte de un partido y en 150 distritos por parte de otro partido. Ya cuando estudiamos el recuento vamos a ver pues cómo se abrieron paquetes en todos esos distritos impugnados por los partidos políticos. Pero aquí la pregunta es, ¿y cómo vamos a anular la elección? Pues realmente no se podía anular la elección en vía causales de nulidad, porque no había causales de nulidad. Entonces ahí lo que hizo el tribunal es una interpretación a la Constitución. Aquí Antonio nos dice, es curioso, pero el PRI no ganó ningún distrito ni en los estados que gobernaba. Pues sí, en esa elección realmente al PRI le fue muy mal en 2006. Y en el 2006, pues realmente el que impugnó fue el primer lugar y el segundo lugar. El PRI realmente tuvo una elección pues muy mala, muy pocos resultados, ganó, pues prácticamente no tuvo, no, pues no ganó muy pocos distritos, como dice Antonio, no me acuerdo exactamente del dato, pero en la mayoría del país del norte ganó el PAN y del sur ganó la coalición del actual presidente, ¿no? Pero pues nunca nos imaginamos obviamente una elección tan cerrada y tampoco el poder legislador pues nunca se imaginó tener que crear causales de nulidad para la presidencia de la República. Entonces aquí la interpretación que hizo el tribunal es, si yo tengo que declarar la validez de la elección, pues de alguna forma también puedo declarar la invalidez de la elección. Ojo, no la nulidad, la invalidez de la elección. José Guillermo, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Porque creo que ahí tenemos dos, sales dos veces aquí en la pantalla. Sí, sí, maestro, permítame usted. Por ahí Estoy tienes teniendo abierto problemas con él. Sí, algún maestro, perdón, una micrófono. disculpa. No te preocupes, José Guillermo, muchas gracias. A usted, maestro, discúlpeme, voy a volver a entrar. No, no hay ningún problema. Entonces les decía, pues dijo el tribunal, pues ni modo, voy a admitir las demandas y también voy a admitir la demanda donde se me está solicitando que se anule la elección.
Pero cuando admitió esa demanda, el tribunal le dijo, mira, aquí no podemos anular la elección. Aquí lo que podemos hacer es declarar la invalidez de la elección. Y así, pues revisó todos los agravios que presentó el partido político. Por el partido político que presentó su demanda, que quedó en segundo lugar, venían muchos agravios. El problema que a la fecha nos siguen diciendo los partidos es que había muchos agravios que no tenían pruebas para justificarlos. Y no tenían pruebas para justificar esas irregularidades el partido político porque simple y sencillamente en 4 días como un partido político iba a revisar todo lo que sucedió en el país. Sí presentaron muchas pruebas al tribunal, pero había muchos argumentos que no se podían acreditar porque no había las pruebas. Y el partido ahí le dijo al tribunal, oye, es que la ley dice que 4 días, pues a mí en 4 días no me da tiempo de revisar lo que pasó en 160,000 casillas y tampoco me da tiempo de revisar todo lo que pasó en el proceso electoral, en la preparación de la elección. Aquí lo que muchos dicen que le pasó al partido político que quedó en segundo lugar es que se confió y dijo voy a ganar la elección. Y entonces no recabó las pruebas suficientes para acreditar una serie de irregularidades que hizo valer en su demanda cuando solicitó la nulidad de la elección. Exactamente lo mismo sucedió en el 2012. En el 2012 también se presentaron más de 300 demandas, pero lo mismo le pasó al partido político. No tenía las pruebas suficientes. A mí me tocó estar ahí en el 2012 revisando las pruebas que presentó el partido político que quedó en segundo lugar y, por ejemplo, nos ofrecían un USB con videos y uno revisaba el USB con videos y resulta que esos videos, por ejemplo, a mí me pasó, me salieron unos videos de la elección de gobernador de Veracruz de un año antes. Y me decían, mira todo lo que pasó en la elección presidencial. Y de repente uno veía el video y resulta que era de la elección de Veracruz, de gobernador, ahí con una serie de irregularidades que se advertían en el video, pero uno decía, bueno, ¿qué hace aquí esta prueba de la elección de gobernador de Veracruz? Y así, más de 5,000 pruebas se presentaron en el 2012 y bueno, en el tribunal se tienen que desahogar todas las pruebas, absolutamente todas. Si son 5,000, hay que desahogar las 5,000. Si llegan 1,000 videos, hay que ver los 1,000 videos y levantar un acta circunstanciada de qué se aprecia, qué se advierte de los 1,000 videos, asentando las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso sí es obligación de cualquier tribunal, desahogar todos los videos, pero les digo, había videos que no tenían nada que ver con la elección presidencial, había otros videos pues donde no se podían acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque si uno abre un video y ve que se está quemando un paquete y el partido nos dice es de la elección presidencial, luego viene la segunda parte y donde veo yo en ese video que es de la elección presidencial. Si no se aprecian bien las boletas, no se aprecia qué número de casilla es, no se aprecia de cuándo se tomó el video, de qué proceso electoral es ese video, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que decimos en el tribunal, ¿no? No se acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Yo no sé cómo ese video, si es de ese proceso, si es de otro proceso electoral, si es de la elección presidencial del 2006, si es de la de 2012, pero sí se presentaron infinidad de pruebas, sobre todo en el 2012. Sin embargo, pues fue muy difícil de acreditar todas esas pruebas, ¿no? Porque sí había muchos argumentos, pero luego los argumentos que se presentaron en la demanda no se sostenían con las pruebas. Inclusive, fíjense un dato así muy curioso que se dio en el 2012 en el tribunal. Se dijo que había compra del voto y que repartieron, por ejemplo, a la ciudadanía, pues que le dieron, pues una serie de animalitos, ¿no? Que gallinas, patos, ovejas, una serie de animales, y probaron, presentaron ante el tribunal, llegó un tráiler al tribunal y se bajaron todos esos animalitos que habían ofrecido como pruebas de coacción del voto.
de compra del voto. Entonces imagínense que un tribunal llega a un tráiler, se bajan una serie de animalitos, y estos que son, pues son pruebas, donde nos dice el partido que estos animales se les dieron a los electores y se coaccionó el voto. ¿Y A con ver qué, qué hacen en un tribunal. perdón, maestro, me estaba yo riendo, ¿con qué lo adminicularon? Exacto, ¿Con imagínense. qué otra cosa lo relacionaban? Digo, ya a mí me ha tocado recibir pruebas, bicicletas, lavadoras, pero Exacto. animalitos no, todavía no, maestro. No, pues ahí a la sala superior sí llegó un tráiler, se bajaron todos los animalitos, se tuvo que contratar un veterinario para que nos especificara las características de cada uno de ellos, se les tomó una fotografía por parte del secretario general, se dio fe que se ofrecieron como pruebas, se les tomó una fotografía porque dijeron, pues aquí no se pueden quedar en el tribunal. Entonces, con la fotografía se dio fe que efectivamente se presentaron, quedó ahí la fotografía certificada por el secretario general, inclusive el veterinario nos dijo las características de cada uno de esos animalitos, resultó que unos habían nacido después del día de la elección, otros antes del día de la elección, pero se tuvo que dar fe, es lo que les digo, el tribunal tiene que desahogar todas las pruebas. Eso fue, pues realmente solamente un ejemplo, a lo mejor era un tema que sabía el partido que no iba a servir de mucho, pero los presentó, eran, no me acuerdo si 9 o 10 animalitos que ahí se tuvieron que bajar en el tribunal, se certificó, se dio fe, nos quedamos con las fotografías de todos esos animalitos para integrarlos al expediente y se regresó el tráiler con todos esos animalitos y se dijo coacción del voto, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que, por ejemplo, yo les digo, pues a ver, pierden la elección presidencial, la pierden con un resultado cerradísimo, pero lo primero son 160,000 casillas. Van a la ley y la ley les dice, tienes 4 días para presentar todas tus impugnaciones. Tienes 4 días para revisar lo que sucedió en 160,000 casillas. Tienes 4 días para solicitar el recuento de votos en cualquiera de esas 160,000 casillas, pero tienes que decirle al tribunal por qué solicitas recuento de votos. Es decir, tienes que explicar al tribunal una por una de las 160,000 casillas que está mal el acta de escrutinio y cómputo. Y dos, que en el INE no te hicieron el recuento y que por lo tanto lo tiene que hacer el tribunal. Pero estamos hablando de 160,000 casillas. Nada más, imagínense. Ahora, si todo sigue así, que yo todavía por ahí tengo una esperanza que no, pero si todo sigue así para el 2024, pues, ¿qué les digo? 2024, 180,000 casillas que hay que revisar, nada más de la jornada electoral, más todas las pruebas que tendría que presentar un partido político de la campaña, todo lo que sucedió en la campaña, y todo en una demanda. Y entonces el partido llega con una demanda gigantesca y le dice al tribunal, oye, pasó esto y esto y esto y esto y esto y todo esto, y seguramente las abogadas y los abogados del partido no durmieron en esos 4 días, se los puedo asegurar. Para redactar la demanda tuvieron que trabajar prácticamente 22 horas de cada uno de esos 4 días, presentan su demanda, presentan las pruebas y luego el tribunal lo mismo. Las secretarias y secretarios de estudio y cuenta que van a revisar ese asunto, pues no duermen porque no da tiempo de revisar todas. A ver, más de 5,000 pruebas que hay que desahogar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que revisar, los tiempos para promover una demanda si estamos hablando de todo el país. Y no es Suecia, no es Noruega, no es Dinamarca con 5 millones o 10 millones en la lista nominal. Es México con 95 millones en la lista nominal, es México con 300 distritos en el país y es México con, pues les digo, 180,000 casillas que hay que revisar. Entonces, aquí una de las grandes soluciones que podríamos tener para este tema de recuento de votos, para este tema de abrir paquetes, para este tema de qué pasó en cada casilla con el cómputo, pues como ya se los había dicho, en Brasil nos llevan 20 años de ventaja con la urna electrónica. Entonces, ojalá de verdad en el 2024 tengamos urna electrónica, pero se nos está acabando el tiempo y se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando octubre
Nos queda noviembre y diciembre. Si en noviembre y diciembre no se aprueba el voto electrónico, 180,000 casillas, 300 distritos para impugnar. ¿Y cuántas pruebas? Pues no sabemos. Lo que sí les digo que la experiencia que tenemos en el tribunal es, si el resultado es cerrado, la van a impugnar la elección presidencial. Si el resultado no es cerrado, sino gana con un amplio margen la ganadora o el ganador, pues no se va a impugnar, yo creo, la elección presidencial. Digo, son adivinanzas, ¿no? Pero cada partido lo decide. Pero 2006 se impugnó, 2012 se impugnó, 2018 no se impugnó. Ningún partido impugnó la elección presidencial en 2018. Sí, adelante, José Luis, te escuchamos. Maestro, buenos días. Buenos días a Buenos los compañeros. días. Maestro, pues yo creo que veo muy complicado que se vuelva a dar una elección como se dio en la elección del 2006, creo que más de la del 2012, por este medio punto porcentual que fue muy complicado. Yo creo que esta elección no se va a dar bajo esas condiciones. Yo creo que las condiciones van a ser diferentes. El tema sería, maestro, a lo mejor analizarlo jurídicamente, hasta dónde el tribunal buscaría en algún momento dado, pues ampliar los términos, ¿no? Los términos de presentación de la demanda, porque sí he entendido como los términos muy fatales una vez que concluye una elección, una vez que se termina la jornada electoral para diputados, senadores y para presidente de la República, pero ¿por qué no llegar a pensar que se podía ampliar un poquito más el término para presentar una semana más quizás adelante la elección a presidente de la República se fuera a impugnar? ¿O por qué no llegar a pensar que los consejos distritales pues ya empezaran a hacer el análisis correspondiente de los paquetes electorales por cada consejo distrital y las salas regionales entrarle y no dejarle todo a la sala superior? Es una visión que me ha tocado pues cada 6 años ver que la sala superior es la que está sufriendo para poder resolver y pues todo recae sobre la sala superior. No es el INE, es la sala superior a la que le cuestionan que por qué la sala no le quiso entrar, pues porque el INE va a decir, el INE pues siempre yo me sujeto al principio de legalidad, esto existe y esto tomo. Y esto siempre ha sido una salida buena para el INE. Pero yo tengo otros ejercicios donde el INE ha hecho cosas más allá de lo que no debería y sin embargo no se le ha cuestionado. Y hoy que se le cuestiona, hoy no le gusta al presidente del Instituto Nacional Electoral. Ha sido responsable también de muchos procesos electorales en muchas entidades federativas, donde a consecuencia de las designaciones de sus consejeros electorales, ellos han tenido una gran responsabilidad, pero no se ha asumido de esa manera. Y por lo que respecta a esta competencia de la Sala Superior para el tema de la nulidad para la presidencia de la República, yo en alguna ocasión recordaré con un maestro propiamente también de la sala, comentaba que había sido una reingeniería propiamente también, una reingeniería a las competencias de las salas regionales, a la Sala Superior. Pues hay que recordar que antes las salas regionales desaparecían y aparecían solamente en procesos electorales, y hoy en día que ya están establecidas, que yo sí comparto que las salas regionales y la sala superior para mí son uno de los tribunales constitucionales más maravillosos que me ha tocado entender desde el punto de vista legal, juzgados de distritos, colegiados, tribunales unitarios, etcétera. Yo veo que la sala superior ha hecho un gran trabajo. Como usted lo ha venido diciendo paulatinamente, cada integración también da visiones diferentes. Y es parte de la evolución también del derecho. Yo lo veo bien. Y qué bueno que hoy llegan unos nuevos magistrados y superan tesis o jurisprudencias que están obsoletas o se crean nuevas. Es parte de la evolución del derecho también. Y lo mismo pasa en la materia electoral. La materia electoral es tan cambiante y lamentablemente lo digo así, cada 6 años vienen reformas. Y eso también de lo complejo, ¿no? Se vuelve complejo para aquellos que nos dedicamos al estudio del derecho porque nos tenemos que estar actualizando, no quedarnos fuera de una impugnación. Entonces, maestro, yo sí espero que mi comentario sea crítico y constructivamente hablando. Sí creo que en el 2006 también la sala no le quiso entrar a varios temas. Insisto mucho, la causal abstracta era un ejercicio del que sí existía y después lo desaparecieron. Y hoy yo creo que sí, hoy para mí sí sería bueno que la causal abstracta fuera una figura jurídica. Habría que ver si existiera esa causal abstracta para el tema de la nulidad, para la presidencia de la República. Digo, ahí lo dejo en el aire. Digo, no es la sala superior la responsable de si una elección la pierde un presidente de la República. Yo insisto que no. Yo también tiene mucho que ver los candidatos. Los candidatos, en el caso del 2006, sí se le criticó a la coalición que no supo por dónde entrarle en materia legal. Y sí, lo que usted dijo ahorita, decía un maestro
que pues llegaban con cochinos, llegaban con cosas inusuales y bueno, es risible, pero pues eso había, ¿no? Y lamentablemente el partido pensó que a través de una simulación política, de una simulación de un recurso, iba a ganar. Pues solamente lo único que originó es un descontexto y quitarle legitimidad al que en ese momento llegó a la presidencia. Si lo fue o no lo fue, pues la historia más adelante nos va a decir. Gracias, maestro. Así es, muchas gracias por tus comentarios, Guillermo. En primer lugar, lo que tocas de los plazos, pues sí, nos surge una reforma a la ley de medios de impugnación en muchas cosas, pero entre esas son los plazos. Yo digo, a ver, si tenemos una elección presidencial, pues, ¿qué pasa si ponemos el juicio de inconformidad se tiene que presentar en 12 días en vez de en 4? ¿Por qué no le damos 12 días? De todos modos, pues va a tomar posesión el candidato ganador meses después. Entonces, en vez de 4 días que tengan los partidos para impugnar la elección presidencial, pues tratándose de la elección presidencial que es de todo el país, pues 12 días. Lo mismo, si se quiere impugnar una elección de una gobernatura, ¿por qué a los partidos le dice la ley tienes 4 días? Bueno, si es la gobernatura que se va a revisar todo lo que sucedió en un estado, a lo mejor la ley podría decir 8 días o los mismos 12. ¿Por qué no hace esa distinción la ley? La ley dice 4 días para todas las elecciones, pero ahí está mal la ley. Ahí el Poder Legislativo se equivocó, porque no es lo mismo revisar una elección en un municipio que revisar una elección en todo el país o revisar una elección en todo un estado, y el plazo es el mismo. Ahí no es proporcional. Si estamos hablando de un municipio de 10 casillas, pues a lo mejor un plazo de 4 días es suficiente. Pero si estamos hablando de un estado de 10,000 casillas, ya los 4 días no va a ser suficiente. Y si estamos hablando de un país de 160,000 casillas, ¿cómo nos da la ley el mismo plazo? Entonces hay que ver esos tiempos de los plazos. El otro tema que tocas, José Guillermo, también es muy interesante, de la causal abstracta. Fíjense, en el 2000 pasó algo similar a la elección presidencial. En el 2000, la ley de Tabasco decía que no se podía anular la elección presidencial por actos que sucedan durante la preparación de la elección. Y entonces ustedes recuerdan la elección de gobernador en el 2000, la ganó un candidato, la ganó el PRI. Y entonces otro partido político llegó al tribunal y le dijo, oye, tribunal, quiero que se anule la elección de la gobernatura en Tabasco. Y el tribunal sucedió lo mismo, revisó las causales de nulidad en Tabasco, en la ley de Tabasco, y no había una para anular la gobernatura por irregularidades que sucedieran en la preparación de la elección. Una inconsistencia muy importante que tenía la ley y que todavía a la fecha varias legislaciones las tienen. Si hay irregularidades en la preparación de la elección, no se puede anular la elección, solo por cosas que sucedan en la jornada electoral, pero no en la preparación. Entonces, fíjense, llegó el partido a la sala superior y le dijo, oye, ¿sabes qué, sala superior? Pasó todo esto en la preparación de la elección. Entonces el tribunal pues ahí asumió una nueva posición, que inclusive no todos los magistrados votaron a favor. 2 magistrados, una magistrada específicamente y un magistrado votaron en contra y decían, oye, ¿cómo vamos a estudiar cosas que sucedieron en la preparación de la elección si la ley de Tabasco no contempla una causal de nulidad para irregularidades en la preparación de la elección? Pero los 5 magistrados dicen, sí, vamos a estudiar y le vamos a poner a esta nueva causal abstracta. Como muy bien dice José Guillermo, se llamó causal abstracta porque no estaba específicamente en la ley, pero fue un criterio del tribunal y el tribunal dijo, oye, pues si sucedieron cosas en esta elección, yo tengo que revisarlas. Si hay irregularidades en esta elección, yo tengo que revisarlas. Ah, que son en la preparación de la elección y la ley no contempla ese supuesto, pues le voy a entrar, dijo el tribunal, en el 2000. Y ahí nace que se volvió jurisprudencia esta famosa causal abstracta. Obviamente, pues muchos partidos políticos ya desde el 2000 cuestionaron muchísimo al tribunal que por qué había creado esa causal abstracta de nulidad. Inclusive hubo una contradicción de tesis entre el tribunal y la Suprema Corte en el 2000.
también con motivo de esta elección de Tabasco. Y la Suprema Corte le dijo al tribunal, oye, tribunal, tú no puedes andar haciendo esas interpretaciones. Tú solamente ajústate a lo que dice la ley, ¿no? Pero el tribunal pues siguió buscándole por ahí. Luego los mismos partidos políticos son los que luego le dicen al tribunal, oye, anula esta elección. Acuérdense, cada partido político le va a llegar con diferentes argumentos al tribunal conforme le fue, como dicen por ahí, no coloquialmente, como le fue al partido en la feria, así va a llegar al tribunal. Primero cuestionaron mucho la causal abstracta, que cómo era posible que el tribunal anulara la elección de la gobernatura de Tabasco vía una causal que no estaba en la ley, porque el tribunal fue la primera elección que anuló de una gobernatura, la de Tabasco con vía en una causal de nulidad que no estaba en la ley, pero se anuló la elección en el 2000 y se tuvieron que ir a elección extraordinaria en Tabasco. Claro, volvió a ganar el mismo partido con mayor votación, pero de que se anuló la elección, se anuló. Pero empezaron ahí muchos cuestionamientos. ¿Por qué el tribunal saca una causal que no está en la ley, sino en una interpretación, diciendo el tribunal que pues tenía que revisar lo que pasaba también durante las campañas, no solo en la jornada electoral? Pero fíjense, les digo de los partidos cuestionaron muchísimo este tema cuando se anuló la elección de gobernador en Tabasco. Pero luego los partidos, cuando perdían, esos mismos partidos, sí iban al tribunal y le hacían valer la causal abstracta. Primero dijeron no puede el tribunal, pero cuando ellos perdían decían, no sabes qué tribunal, como en Tabasco ya revisaste lo que pasó en la preparación de la elección, pues también en este estado revisa, y también en este estado revisa, y también en este estado revisa. Después, por ahí del 2003, el tribunal volvió a anular una elección de gobernatura en Colima. Y también, por supuesto, que sucedieron en la preparación de la elección. Pero fíjense, los partidos seguían cuestionando por qué el tribunal anulaba elecciones sin causales de nulidad expresamente en la ley. Y viene esta reforma del 2007, y ¿saben qué hizo el Poder Legislativo? Reformó la Constitución, y entonces en la Constitución quedó ahí, textualmente en la Constitución, que el Tribunal Electoral solo podía anular elecciones, como ya lo leímos, por causas específicamente que estén en la ley. Esta disposición se puso en la Constitución para que el tribunal ya no le diera efectos a la causal abstracta. Entonces, como eso se redactó en la Constitución, pues empezaron a llegar los partidos haciéndole valer la causal abstracta después de 2007 al tribunal, y el tribunal dijo, no, no procede la causal abstracta, ya me dijo la Constitución y ya me dijo la Suprema Corte que no procede la causal abstracta. Y ya lo veremos en otra sesión, pero posteriormente en 2008, en 2009, en 2010, seguían yendo los partidos al tribunal, diciéndole al tribunal, revisa temas que no estén en las causales específicas de la ley. Revisa temas que sucedan durante el proceso electoral en cualquier etapa. Y entonces después vamos a ver en otra sesión cómo en el 2009 crea una nueva causal el tribunal, que sigue vigente. ¿Cuál se creó en el 2009? Una causa que se llama invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, que tampoco está en la ley ni en la Constitución, pero que en el 2012 el partido que quedó en segundo lugar fue al tribunal y le dijo, ¿sabes qué tribunal? Pues tú tienes una jurisprudencia que dice invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Pues ¿sabes qué? Declara la invalidez de la elección presidencial del 2012. Pero otra vez es un criterio del tribunal, porque el legislador no tiene ese criterio, lo creó el tribunal y se llama invalidez de una elección. Ya lo veremos en otra sesión, pero como el tribunal ahora tiene dos posibilidades. La primera, anular una elección por causal de nulidad que esté en la ley o en la Constitución. La segunda posibilidad no es anular una elección. La segunda posibilidad es declarar la invalidez de una elección que tiene los mismos efectos, pero aquí se declara la invalidez porque se vulneran principios que están en la Constitución. No se declara la nulidad. ¿Y por qué no se declara la nulidad? Porque no hay causal de nulidad en la ley. Entonces el tribunal lo que tiene que hacer es declarar la invalidez de la elección. Y ese criterio sigue vigente
para cuando llega un partido y le dice al tribunal, oye, anula esta elección, pero no hay causal de nulidad, entonces lo que hace el tribunal le contesta al partido, no la voy a anular porque no hay causal de nulidad, pero lo que sí puedo hacer en su caso es declarar la invalidez de esa elección porque se vulneraron principios constitucionales. Pero hay que tener muy bien esta distinción, porque luego llegan los partidos y le dicen al tribunal, fíjense cómo luego se hacen bolas. Llegan los partidos y le dicen al tribunal, quiero que anules la elección por invalidez, quiero que anules la elección por violación a principios constitucionales. Pues digo, aquí hay suplencia de la queja y le dice al tribunal, ya sé lo que quieres, partido, lo que quieres es que se declare la invalidez por violación a principios constitucionales. No me puedes pedir que se anule la elección, porque no hay causal de nulidad. Lo que me estás pidiendo es que se declare la invalidez. Y bueno, de tener razón, pues yo puedo declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, como lo ha hecho constantemente el tribunal. Esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales, pues nació en un asunto de Michoacán, que ya lo vamos a revisar cuando entremos a revisar esa causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Pero entonces, ojo, hay dos supuestos que son muy importantes. La nulidad cuando exista causal de nulidad o la invalidez de una elección cuando no exista causal de nulidad. Pero de que se puede anular una elección, se puede anular. Con causales de nulidad en la ley o en la Constitución o con la causa, fíjense, ni siquiera se llama causal, con la causa de invalidez por violación a principios constitucionales. En resumen, ¿qué dice el tribunal? Si hay vulneración a un principio de la Constitución, se puede declarar la invalidez de la elección. Ya lo vamos a ver en el otro supuesto que vamos a ver, yo creo que el lunes. Si ustedes revisan las leyes electorales de todos los estados y de la Ciudad de México, pues no van a encontrar, no sé si por ahí hay en alguna ley, creo que no, pero no estoy seguro, de las 32, pero creo que ninguna de las 32 van a encontrar una causal de nulidad que diga, si se utilizan símbolos religiosos, si hay pronunciamientos de ministros de culto, si se afecta el principio constitucional, separación iglesia-estado, se anula la elección. No van a encontrar esa causal de nulidad en la ley. Pero entonces llega un partido y le dice al tribunal, oye, quiero que anules esta elección porque hubo intervención de un ministro de culto. No se cumplió con el principio constitucional, separación iglesia-estado del que habla el 130. Y entonces ustedes como tribunal pues podrían pensar, bueno, pero no hay causal de nulidad por esa causa. Yo no veo en mi ley que diga se puede anular una elección porque se utilizaron símbolos religiosos en la campaña. Entonces leemos la ley, pues no está esa causal de nulidad. Como han llegado muchos temas de esos que ya vamos a analizar el último también, después, cuando el año pasado el tribunal anuló una elección en Tlaquepaque, Jalisco, en ese municipio, en ese ayuntamiento, porque hubo pronunciamientos por parte de un cardenal, ¿no? A favor de un partido y en contra de otro partido. No se cumplió con el principio constitucional, separación iglesia-estado, pero si ustedes revisan la legislación de Jalisco, no está esa causa de nulidad. Entonces el tribunal dice, pues hay de dos, decir que no se puede anular la elección porque no está la causal de nulidad ni en la ley local ni en la Constitución Federal, o a otra, pues no anuló la elección, pero puedo declarar la invalidez de la elección porque se vulneró un principio de la Constitución. Y es lo que hace el tribunal, si no hay causal de nulidad, pues declaro la invalidez de la elección porque se vulneró un principio de la Constitución. Porque el criterio del tribunal es, si yo ya advertí que en esa elección se vulnera un principio de la Constitución, pues no voy a decir, pues ¿qué crees? Es válida la elección porque en la ley no hay causal de nulidad. El tribunal dice, no, no puedo decir eso. Lo que voy a tener que decir es se declara la invalidez de la elección, aunque no tengamos prevista esa causal de nulidad en la ley. Porque también el Poder Legislativo dice, pues oye, yo no puedo crear 35 causales de nulidad en la ley, porque a lo mejor pasa otra cosa. De esas 35 que yo digo en la ley que pueden suceder, a lo mejor pasa una y no está la causal de nulidad. O sea, el legislador nos dice, yo no puedo prever todo lo que pueda pasar en un proceso electoral. Y entonces el tribunal contesta, bueno, si hay violación a un principio constitucional,
aunque no haya una causal de nulidad, vamos a declarar la invalidez de esa elección. Y es lo que hace actualmente. A pesar de que ya le dijo una vez la Corte, oye, tú no puedes hacer interpretaciones, tú no puedes anular una elección si no está la causal de nulidad, y luego viene la reforma que ya vimos de 2007 y dice, el Tribunal Electoral solo puede anular una elección, pues aquí le dio la vuelta el tribunal y dijo, bueno, sí, la Constitución dice que solo puedo anular una elección por causales de nulidad previstas en la ley, pero también la Constitución dice que puedo declarar la invalidez de una elección, porque si la Constitución me dice tú vas a declarar la validez de la elección, pues también en automático puedo declarar la invalidez de la elección. Entonces le dio la vuelta así el tribunal a esa interpretación y el tribunal actualmente dice, si no hay causal de nulidad, entonces lo que voy a hacer es declarar la invalidez de la elección. Porque yo como un tribunal constitucional, pues tengo que revisar que se cumplan con todos los principios constitucionales que exige un proceso electoral. Y si no se cumplen con todos los principios constitucionales, pues declaro la invalidez de la elección. Entonces ya lo saben muy bien los partidos políticos a la fecha. Si no hay causal de nulidad, entonces le digo al tribunal, ¿sabes qué? Declara la invalidez de la elección por violación a principios de la Constitución. Sin embargo, no le dicen así ya directamente en las demandas al tribunal. No le dicen declara la invalidez. Todavía por ahí hay cierta confusión y le dicen al tribunal, declara la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales. Está medio revuelto. Entonces, cuando llega el asunto al tribunal, el tribunal le dice, no, no voy a declarar la nulidad. En su caso, voy a declarar la invalidez. No estamos hablando de una causal de nulidad, estamos hablando de una causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Y es lo que nos sucede con la elección presidencial, precisamente. Porque vean, en el 2007 dijo el legislador, híjole, no tenemos causales de nulidad de presidente, pues vamos a crear unas. Pero yo les digo, pues si creamos estas, pues mejor da lo mismo si están o no, porque quedó sumamente limitado. Vean, se reforma en 2007 la legislación, porque estas ni siquiera están en la Constitución, están en la ley, y vean lo que crea en el 2007 el Poder Legislativo. Dice, bueno, pues ya dijo el tribunal que hay que poner causales de nulidad de presidente, pues vamos a poner estas. Pero, pues si sucede esto, va a ser un supuesto muy difícil. Ya pasó la elección de 2012, no aplicaron estas causales, pasaron las del 2018, no aplicaron, y no soy adivino, pero yo casi les puedo asegurar que en el 2024 tampoco van a aplicar, porque eso sería pues muy delicado si sucediera. Fíjense cómo dice la primera causal, que alguna de las causales de nulidad previstas en el 75 de votación recibida en casilla se acrediten en el 25% de las casillas instaladas en todo el territorio nacional. ¿Qué nos dice aquí la causal? Que tú debes ir al tribunal partido político y decirle al tribunal que anule el 25% de las casillas, el 25% de la votación, porque sucedieron irregularidades graves y determinantes en el 25% de las casillas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el 25%? A ver, que se instalen en el 2024 180,000 casillas, pues el 25% van a ser 45,000 casillas, conforme a la ley. ¿Ustedes creen que el Tribunal Electoral va a anular la votación en 45,000 casillas? Y dos, que le dé tiempo al partido político de decirle al tribunal qué pasó en cada una de las 45,000 casillas y por qué se debe anular la votación en esas 45,000 casillas. No, pues, o sea, no. El INE hace bien su trabajo. No creo que haya irregularidades graves y determinantes en 45,000 casillas y que le dé tiempo al partido político de decirnos y acreditarnos con pruebas qué pasó en cada una de las 45,000 casillas. Si acaso lo que nos puede pasar en el 2024 es que se solicite recuento en esas 45,000 casillas. A lo mejor, no sé, ¿no? De acuerdo a los resultados. Pero de ahí a que se anule el 25% de todas las casillas que se instalaron en el país, no va a suceder. Yo lo veo muy difícil. Tendría que suceder algo muy grave en esas 45,000 casillas para que se anule la votación y entonces se anule la elección presidencial. Dos, segunda causal de nulidad. Vean lo que dice.
que no se instale el 25% de las casillas. La pregunta es, ¿cuándo se le ha pasado al INE no instalar el 25% de las casillas en el país? Los datos que maneja el INE desde 1990 hasta el 2022 es que se instalan el 99.9% de las casillas, salvo algunas excepciones. Pero yo digo, si en el 2024 el INE por algún motivo no instala el 25% de las casillas en todo el país, o sea, se le pasa al INE instalar 45,000 casillas, pues de plano estamos en guerra y revolución o no sé qué. Porque de otra forma, ¿cómo se le va a pasar al INE instalar el 25% de las casillas? Por eso les digo, estas dos causales de nulidad, pues yo creo que el Poder Legislativo dijo, las vamos a crear, las vamos a poner en la ley, pero ¿cuándo se van a actualizar? La tercera causal de nulidad es la única que por ahí podría suceder. Esa sí podría suceder, que es cuando el candidato o la candidata ganadora resulte inelegible. ¿Por qué sí podría suceder? Porque no hay suplente. Acuérdense, en gobernaturas no hay suplente. Es un tema histórico, que nunca se quiso que hubiera suplentes, ¿no? Para que no exista la tentación de que el suplente quiere ser propietario, mejor dijeron, en gobernaturas no hay suplentes y en la presidencia de la República tampoco. Entonces ahí sí, si la candidata o el candidato ganador resultara inelegible, pues nada de que entre el suplente, no hay suplente. Entonces ahí sí se tendría que convocar a una elección extraordinaria para la presidencia de la República y dejar ahí a un presidente interino. No crean que sigue el que ya está. Ningún presidente puede pasar de sus 6 años de mandato, termina y si se anula la elección, tendremos que nombrar a un presidente o presidenta interino en lo que se resuelve la elección extraordinaria. Y un dato curioso, este presidente no va a durar 6 años, este presidente va a durar 5 años con 10 meses. Termina su periodo el presidente López Obrador exactamente el 30 de septiembre de 2024, cuando antes todos los presidentes terminaban su periodo el 30 de noviembre y empezaba el nuevo presidente el 1 de diciembre. Ahora dice la Constitución que para esta elección de 2024 el presidente actual va a terminar su periodo exactamente el 30 de septiembre del 2024, por lo tanto su encargo durará 5 años, 10 meses, no exactamente los 6 años como los demás. Sí, José Guillermo, creo que querías participar. No sé si por ahí vi ahí. No, maestro, buenos días. Pues solamente subí en el grupo el establecer que a lo mejor, como usted dice, ¿no? A lo mejor las causales no están muy acordes a la realidad para anular una elección a presidencia de la República, pero a lo mejor ahorita ya visibilizar una segunda vuelta, cuando los puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar sean mínimos y no generar una incertidumbre a nivel nacional y dar la posibilidad que a lo mejor una segunda vuelta dé la posibilidad ya de darle más certeza y legitimidad al nuevo presidente. Digo, la verdad es que una de las preguntas que vienen en el trabajo final es qué causales podrían surgir o qué causas podríamos nosotros poder sugerir. Más que una sugerencia, yo digo que sería una reingeniería constitucional, una reingeniería de revisar las causas de nulidad en la ley de medios y entonces también dar certeza a que no nos pase lo del 2006, ¿no? Digo, el sistema está diseñado así, me queda claro que no tenemos la segunda vuelta, pero ¿por qué no llegar a pensarlo constitucionalmente y dejar de cuestionar a las autoridades electorales, por ejemplo? Exactamente, José Guillermo, esa es una muy buena idea. Fíjense, si en el 2006 hubiéramos tenido segunda vuelta, pues nos quitamos de impugnaciones. Y acuérdense que en la segunda vuelta, que es un tema muy importante que está sucediendo o va a suceder justo este domingo en Brasil, en la segunda vuelta ya nomás participan el primero y segundo lugar. ¿Qué hubiera pasado en la elección presidencial del 2006 en una segunda vuelta? Ya no hubiera participado el PRI ni todos los demás partidos. Solamente hubieran participado el que quedó en primer lugar y el que quedó en segundo lugar. Al no participar el PRI, por ejemplo, en el 2006, pues ya yo creo, ¿no? Les digo, son puros supuestos, pero quizá ya no hubiéramos tenido en la segunda vuelta una elección tan cerrada,
porque los votos del PRI se hubieran ido a un lado, al otro lado, pero ya no hubiéramos tenido un 0.5% la diferencia entre el primero y segundo lugar. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en Brasil en este domingo, donde quedaron muy cerradas en la primera vuelta, se van a una segunda vuelta, pero si ya sin los demás competidores, sin las demás candidaturas, solo compite el primero y el segundo lugar. Vamos a ver si queda cerrada otra vez la elección o no, pero lo que diga la segunda vuelta es definitivo. Y entonces, en vez de crear una tensión muy fuerte como la que estuvimos en 2006, yo digo que en el 2006 la tensión era tan fuerte que si no hubiera existido el Tribunal Electoral en el 2006, pues quién sabe cómo hubieran terminado las cosas. Quién sabe si hubiera habido paz social o no hubiera habido paz social, porque el tribunal fue ahí en lo que resolvía los asuntos de la elección presidencial en el 2006, pues se fueron calmando las cosas. Pero imagínense que no hay tribunal y en el 2006 me ganan por 0.5 porcentual, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Afortunadamente, se fueron esas 370 demandas al tribunal. El tribunal, en un plazo como de un mes, un poco más, resolvió esas demandas, pero durante ese mes se fueron tranquilizando las cosas. Esa es la finalidad de los tribunales y la finalidad del derecho, ¿no? El bien común y la paz social. Se alcanzó a obtener la paz social, aunque estaban agitadas las cosas, no pasó a mayores el tema de la elección presidencial del 2006. Pero qué mejor que una segunda vuelta, ya para qué impugnamos, para qué presentamos 370 demandas, para qué vamos al tribunal voto por voto, casilla por casilla. Mira, ganaste por 0.5, pues nos vamos a la segunda vuelta. Se acabó el problema. Pero ¿saben qué sucede en México? Que la segunda vuelta debe ser 2 o 3 semanas después. Mientras no tengamos voto electrónico, pues imagínense organizar una elección presidencial, una segunda elección presidencial en 3 semanas. Nada más imagínense instalar las casillas, los funcionarios, e imprimir las boletas, mandar a hacer boletas para todo el país nuevamente, revisar esas boletas que lleguen a los consejos distritales, o sea, es todo el procedimiento. Entonces el sistema electoral mexicano dice, es que a lo mejor en 3 semanas no me da tiempo de hacer todos esos procedimientos. Revisar las boletas que tengan los candados, ¿no? Revisar todas las casillas, nuevamente los funcionarios, tenerlos listos. ¿Por qué en Brasil sí se puede? Urna electrónica. Entonces aquí, como dice José Guillermo, quizás sería una buena idea aprobar la urna electrónica y en una de esas, pues crear la figura de la segunda vuelta. Y a lo mejor no en todas las elecciones, a lo mejor empezaríamos quizá con la elección presidencial que aparezca la figura de una segunda vuelta. En vez de impugnar elecciones, nos vamos a una segunda vuelta, pero sí sería lo primero que yo creo que tendríamos que tener ahí son urnas electrónicas para entonces así tener los resultados de inmediato y poder organizar a las 2 o 3 semanas otra elección presidencial porque son las mismas urnas electrónicas las que reciben los resultados y ya no tenemos el problema de imprimir, pues, ¿qué les digo? 95 millones de boletas y distribuir 95 millones de boletas. Es lo que nos detiene en México esta figura de la segunda vuelta, pero muchos sí lo comentaron, como dice José Guillermo, oye, si en el 2006 hubiera habido segunda vuelta, pues quizá hubiéramos tenido un resultado ya no tan cerrado, no sé si del candidato que ganó o del que quedó en segundo lugar, pero según las estadísticas ya no hubiera sido tan cerrado el resultado de la segunda vuelta y bueno, hubiéramos tenido un candidato que ganó una elección con una mayor diferencia entre el primero y segundo lugar y no hubiéramos tenido todas esas impugnaciones que llegaron y no se hubiera tenido que realizar recuento de votos, apertura de paquetes en 220 distritos en el país. Entonces es un tema que deben de ver los legisladores, pero pues tenemos que empezar, como dicen por ahí, ¿no? Con el principio. Creamos urnas electrónicas, ¿no? Que se lleven las urnas a todas las zonas rurales, aunque no hay internet, no hay problema, porque es urna electrónica, no estamos hablando de voto por internet, estamos hablando de voto por medio de urna electrónica, las urnas electrónicas pueden llegar a cualquier zona rural, ya que tengamos todo ese sistema eficiente, pues sí podríamos pensar, como sucede en Brasil, que de hecho muchos mexicanos y mexicanas fueron a Brasil para revisar qué sucede en esta segunda vuelta el domingo,
para revisar cómo está el sistema en Brasil, incorporar lo bueno del sistema de Brasil en México, que no todo es bueno. Hay problemas más grandes en Brasil que en México en algunos temas, pero en el tema del voto electrónico, pues sí, mucho más eficiente. Y ellos ya tienen 20 años con voto electrónico y no han tenido problemas con su voto electrónico. Y nosotros tenemos aquí 20 años que ya tiene Brasil, nosotros tenemos 20 años discutiendo que si no hay un papelito no hay confianza en los resultados. A pesar de que la urna electrónica emite un ticket de la persona que votó, pero ni así confiamos en ese tema. Yo espero, pero les digo, pues nos queda noviembre, diciembre, nos quedan 2 meses para ver si ahí sí se ponen de acuerdo los partidos políticos y aprueban una reforma constitucional en el sentido de la urna electrónica. Y quizás si nos va bien, por ejemplo, tenemos urna electrónica para el 2024. Si nos va bien en el 2024 con la urna electrónica, ya podríamos hablar de incorporar quizá la figura de la segunda vuelta para otras elecciones posteriores. En Francia también tienen la figura de la segunda vuelta, es una figura que se está revisando en todo el mundo, porque ya ven que de las democracias más avanzadas, como son en Estados Unidos, ya han tenido problemas también con la elección presidencial. De hecho, pues no sé si exactamente la mitad de la población, pero una gran parte de la población en Estados Unidos todavía no reconoce el resultado de la elección presidencial, donde ganó Biden y perdió Trump. Todavía muchos no lo reconocen y no están de acuerdo con eso. Entonces vean como en Estados Unidos, una democracia muy avanzada, ya han tenido problemas con la elección presidencial. A lo mejor también allá en Estados Unidos podrían pensar en el voto electrónico y también podrían pensar en la segunda vuelta. En Alemania el año pasado tuvieron elecciones y tuvieron un gran problema también. Se les acabaron allá no se llaman boletos, ¿no? Se les acabaron las papeletas en las casillas. No había papeletas, llegaba el ciudadano, la ciudadana y no tenía papeleta para votar. Y después, muchas casillas cerraron 3 horas después del hora en que tenían que cerrar. Entonces había resultados preliminares en Alemania y al mismo tiempo había casillas que todavía no cerraban. Pues, ¿qué pasó ahí? Tuvieron varios problemas en Alemania, entonces quizá no. Lo que debemos hacer ya en todas las elecciones en el mundo, pues es de plano confiar en las urnas electrónicas y llevar a cabo ya la votación vía urnas electrónicas. Además, pues no sé, ¿no? También se me ocurre. Dicen que son muy costosas, pero bueno, pues a lo mejor no las tenemos que comprar, las podríamos rentar. En fin, ¿no? Habrá que ver todos esos temas para que finalmente, como dicen los ingleses, finalmente, tarde o temprano, no va a haber de otra más que llegar al voto vía Internet. Y eso ya lo sabe México y por eso el presidente actual pues ya tiene varias iniciativas de ley, ya pidió un presupuesto especial para que haya cobertura en los próximos 2 años. La idea del presidente es que cuando él termine su sexenio se tenga Internet en todo el territorio nacional. Y hay un presupuesto específico para 2023 y hay un presupuesto específico para 2024 para que el gobierno en convenio con diversas empresas pues ya plasmen este tema de el Internet en todo el país. Entonces, si para el 2024 tenemos Internet en todo el país en forma gratuita, pues yo creo que para el 2027 a lo mejor podremos estar hablando ya de una elección no con una electrónica, sino de una elección vía Internet. ¿Y cuál es lo más importante de la elección vía Internet? Que los ingleses tienen un estudio muy importante que dice, cuando el ciudadano o la ciudadana pueda votar vía Internet, va a votar. Y ese 50% que tenemos nosotros de abstinencia desde hace 30 años se va a eliminar cuando la ciudadanía pueda votar desde su tableta, desde su celular, desde su computadora. En ese momento, dicen, va a subir el porcentaje de votación de un 50% hasta un 90%. Ese 40% que no vota en ninguna elección, dicen los ingleses, cuando puedan votar desde su celular, va a votar ese 40% que históricamente en México nunca ha votado. Porque si revisamos nuestras elecciones desde 1991 hasta el 2022, solamente vota el 50% o menos de la lista nominal. Ya en 32 años
Seguimos pensando qué pasa con el otro 50%. Simplemente les doy los datos del 2022. En el 2022, la entidad federativa que obtuvo mayor votación de los 6 estados que tuvieron elecciones, en este 2022, el estado que tuvo mayor votación votó el 48% de la lista nominal. Y el estado que tuvo menor votación votó el 37 o el 38% de la lista nominal. Entonces, ¿dónde quedó el otro 60%? Por ejemplo, en Quintana Roo no votó el 60% de la lista nominal. En otros estados no votó el 52% de la lista nominal. Pero no crean que fue 2022, ¿no? Tenemos 32 años donde el 50% no vota. Y entonces este estudio de los ingleses nos dice, ¿sabes qué? Cuando puedan votar vía internet la ciudadanía, ese 50% lo van a subir al 90%. Ojo, porque saben que tenemos también en México que nuestras estructuras, las estructuras de los partidos políticos, los militantes, los simpatizantes, pues son de las estructuras más sólidas en el mundo. O sea, los partidos políticos saben mover muy bien sus estructuras. Los militantes de los partidos políticos sí van a votar, todos. Los simpatizantes de los partidos políticos también van a votar todos. ¿Saben los que no salimos a votar quiénes son? Bueno, yo sí salgo, yo no me incluyo en ese grupo, pero la sociedad civil es la que no sale a votar. Porque si ustedes se fijan, los partidos políticos son como en el fútbol, los que son de la América y van a los partidos. Y los que son de las Chivas son de las Chivas y van a los partidos. Igual en los partidos políticos sucede lo mismo. Los que pertenecen a ese partido sí van a votar. La militancia y también va a votar sus simpatizantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues lamentablemente se los digo así, ¿no? Los que deciden las elecciones son los militantes y los simpatizantes de los partidos políticos. Pero la sociedad civil no decide la elección, la deciden las estructuras de los partidos políticos en México. Maestro. Sí, adelante, Jesús. Perdón que le interrumpa. No, hombre, adelante. Digo, yo reconozco pues sobre el estudio que usted nos comenta que hacen los ingleses, pero a mí me quedan un montón de dudas. Por ejemplo, y ahorita que toca usted el tema de los que no salen a votar, los que no salen a votar, ¿por qué no salen a votar? ¿No? Porque no les interesa, porque no están convencidos, porque el sistema de partidos políticos está desgastado no solamente en México, sino en el mundo, porque vaya, la democracia puede ser de lo peor que hay, pero pues es lo que nos queda, ¿no? Así es. Digo, en el número de respuestas puede tener esa pregunta. A mí se me hace poco creíble que a partir de que se pueda generar un voto a través de Internet, más arriba del 90% pudieran votar. Y eso me lleva también a un punto, maestro, que el mayor número de participación ciudadana se da en gobiernos no democráticos, no democráticos. Entonces, eso para mí sería preocupante. Y la otra, pues, ¿por qué facilitarle las cosas a alguien que no se molesta en tomarse 10 minutos, media hora para elegir a su gobierno? ¿Por qué ponérselo a un clic de su celular? Digo, si ni siquiera te has tomado la molestia, digo, en un estándar en México, o sea, estamos sobre el 50%, 46% de gente que no va a votar. ¿Por qué facilitarles a ellos eso cuando no tienen interés de elegir a sus gobernantes? Digo, es como si yo le facilito todo a mis hijos, pues, y la verdad es que como padre soy bastante exigente. Si quieren comprar algo, que trabajen, pero que a su santo padre no le pidan nada. Y lo veo igual con los ciudadanos. Digo, si yo quiero un gobernante en particular, pues me tomo la molestia de salir y de ir a votar, digo, y además resolver, pues, a través del voto por Internet, el tema de la secrecía del voto. Digo, atendiendo a nuestra historia, yo soy de los que considera que la urna electrónica no, que el voto electrónico no. Tenemos el caso más reciente de Chiapas, donde manipularon el voto por Internet, como usted lo dice. Ese sí fue voto por Internet y lo manipularon.
para que ganara un diputado en particular, el diputado en el extranjero, o el voto migrante lo manipularon, maestro. Ese antecedente histórico de nuestro país, no sé en otras latitudes, pero en el nuestro en particular, a mí sí me llenan mis genes de desconfianza, o tal vez ya los traía yo así, pero eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. Tienes toda la razón. Hay que ver primero, aquí son 3 puntos importantes. Primero, ¿por qué no votan? Yo si le pregunto a una ciudadana que no votó, me va a decir, es que siempre ganan los mismos, es que es el mismo sistema. ¿Para qué voto si el partido que llegue va a ser lo mismo? Pero entonces ahí hay que contestarles, es que siempre ganan los mismos porque la sociedad civil no sale a votar. Mientras la sociedad civil no salga a votar, pues van a ganar las elecciones los partidos políticos. Como también yo no me he encontrado con candidatos y le digo, a ver, el día que tú logres candidato o candidata, que salga la sociedad civil a votar, vas a ganar la elección. Porque tienes un 50% ahí, que si ese 50% vota por ti, deja el 50, que nada más el 30% de esos que no salen a votar. Si salen a votar por ti, tienes asegurada la elección, la vas a ganar. Entonces tú como candidato tienes que buscar la fórmula para que ese 50% que no sale a votar, salga a votar. Entonces, chamba de las candidatas, de los candidatos, también es trabajo de los partidos políticos revisar esos temas. Y sí hacer, no sé, hacer un estudio a fondo directamente en México, ¿por qué no sale realmente el 50% a votar? Ahora, eso que dicen los ingleses también tienes toda la razón, Jesús, eso dicen ellos, ¿no? Habrá que aplicarlo ya en la realidad en México, si efectivamente ya votando desde el celular va a salir a votar la ciudadanía o no, porque también las estadísticas nos dicen, los que menos salen a votar son los jóvenes. Todavía vemos por ahí muchas personas mayores que van a la casilla, hacen la cola y votan, y tradicionalmente han ido a las casillas las personas mayores, pero los jóvenes son los que no están yendo a las casillas a votar. Entonces, no sé si la tecnología que les gusta mucho a los jóvenes, pues sirva para que voten desde su celular y aumente ese tema de la abstinencia. El tercer punto, que no sé ustedes qué opinen, ¿saben cuántos votaron en Brasil en la elección de hace 3 semanas? ¿Qué porcentaje de los de la lista nominal? En Brasil tiene una lista nominal de 150 millones de personas. Pues de las más grandes en el mundo, si 95 millones en México es muy grande, en Brasil es de 150 millones. ¿Saben cuántos salieron a votar en Brasil? 90% de los de la lista nominal. No el 50 como en México. En Brasil salió el 90. Pero ¿saben por qué en Brasil salió el 90? Porque el voto es obligatorio y si no te sancionan. En Uruguay también sale a votar el 90% de los de la lista nominal. Aunque obviamente Uruguay es un país chiquitito, son 3 millones de habitantes en todo Uruguay, entonces uno dice, bueno, pues ahí a lo mejor sí salió el 90, pero lo mismo sucede en Uruguay, el voto es obligatorio. Pero entonces yo no creo que la salida en México sea que el voto sea obligatorio, aunque dice la Constitución que es obligatorio, pero no hay sanción. En Brasil sí hay sanción, en Uruguay sí hay sanción, y entonces sale el 90% de los de la lista nominal a votar. Entonces, hay que ver cómo le hacemos en el sistema mexicano, pero lo que sí es muy importante es, pues, buscar que salga la ciudadanía a votar, sobre todo por la legitimidad que deben de tener las candidaturas. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo, ya unos años, fui a un estado, a un municipio que acababa de tener elecciones. Y les dije aquí cómo estuvo la votación, ¿no? Así nomás por curiosidad. Y no me querían decir. Yo, no, ya díganme cómo estuvo la votación. No, hombre, es que sabe qué, se va a enojar, profesor, se va a enojar si le decimos. No, pues díganme. ¿Por qué me voy a enojar? Pues, ¿qué pasó aquí o qué? Me dice, no, es que sabe qué, aquí solamente votamos el 18% de las listas nominales. 18%. Y aquí el presidente municipal que ganó con el 7% de la lista nominal. Entonces imagínense que el presidente municipal que tenían en ese municipio solamente obtuvo el 7% de los votos. De cada 100, solo 7 votaron por él y es el representante de toda la comunidad. Porque él dice, yo no tengo la culpa, yo gané con el 7%,
y ya soy el presidente municipal. Pero ¿qué legitimidad puede tener un presidente municipal que solamente votó el 7% por él? Pero así fue. Pero imagínense una votación general en todo el municipio del 18%. Ahí en ese municipio no fue a votar el 82% y solo votó el 18%. Entonces hay que revisar esos temas en México, sobre todo en el norte. Hay muchas zonas donde la ciudadanía de plano dice no voy a votar y no crean que va el 48 o el 38%, no, van a votar el 20% y el otro 80% no salió a votar. Entonces hay que revisar todos esos temas, sobre todo por este tema de la legitimidad de las candidaturas. Como les digo, ese caso me llamó mucho la atención porque resulta que el presidente municipal, pues solamente el 7% habían votado por él, pero con ese 7% le alcanzó para ganar la elección. Muchas gracias, Jesús, por tus comentarios, son muy interesantes. Adelante, José Luis, te escuchamos. José Guillermo, perdón, te escuchamos. Gracias, maestro. Oiga, maestro, pues yo a lo mejor, a diferencia del compañero, yo creo que sí las urnas electrónicas hoy ya tienen que permear en los procesos electorales. Sí, hay varias experiencias, comparto la del compañero, sí, sí comparto el caso del Chapa, pero no hay que olvidar también que por eso fue detectado por el Instituto Nacional Electoral y por eso se fueron 3 consejeros electorales, porque ellos fueron los partícipes para originar este fraude que se dio con el diputado migrante. Entonces, el sistema sí les permitió detectar que hubo un fraude en el voto de personas que simularon que vivían en el extranjero, eran del estado de Chiapas, y el tema fue así. Yo, Guillermo, quise ir a votar, no se me permitió votar porque dicen que yo ya estaba registrado en el extranjero, y bueno, de ahí surgió que se detectó que había un fraude al tema de la elección del diputado migrante. Creo que el compañero tiene razón respecto a que hay una desconfianza, pero también la tecnología va avanzando y las urnas electrónicas hoy yo creo que puede ser uno de los elementos fundamentales para los procesos electorales. Y por qué no llegar a pensar que también hay grandes ahorros, ¿no? Y también podemos buscar que la gente en este desinterés de salir a votar el día de la jornada electoral encuentre un nuevo mecanismo más rápido, más práctico. A lo mejor, como dice el compañero, lamentablemente estamos acostumbrados en México a tener todavía esta especie de sobreprotección al mexicano, en donde debería estarse preocupando más por los procesos electorales, porque van a ser quienes nos van a gobernar, y es triste escuchar que un 7% en un municipio va a definir quiénes van a gobernar en su municipio, pero así es el sistema, pero sí tenemos que buscar condiciones. Yo creo que la urna electrónica, me ha tocado a mí participar en algunos ejercicios prácticos en algunos otros estados, y yo la verdad es que sí creo que la urna electrónica ahí nos va a dar mejores resultados, más prácticos, más rápidos, más certeros, y obvio sí, como dice el compañero, buscando mecanismos que no permitan los fraudes, porque pues nosotros lamentablemente nos hemos dado cuenta, quienes terminan por infringir la ley en materia electoral pues son los partidos políticos. Los partidos políticos ya están buscando cómo sí violentar las leyes y las disposiciones legales. Entonces habría que repensar que la urna electrónica puede ser un buen ejercicio. eh, Me queda claro, como lo dice el compañero, hay desconfianza, sí, claro, ¿no? Pero si no lo intentamos hacer, ¿por qué no pensarlo ya en los estados que empiecen a hacer en sus municipios, en las gobernaturas? A mí me tocó vivirlo en el estado de Puebla, fuimos a hacer ejercicios, a ver experiencias en otras entidades, unas electrónicas con mejores condiciones, más baratas, los procesos se vuelven más baratos, es decir, sí se podría. Solamente sería cuestión de que las autoridades en las entidades locales ya le quieran entrar también a esto y ya, porque yo también creo que hay un miedo de no querer entrar a las urnas electrónicas, porque los fraudes es más fácil pensar cómo defraudar y más no pensar cómo mejorar. Para mí el caso de Puebla es el vivo ejemplo. Gracias, maestro. No, a ti, José Guillermo, por tus apreciaciones, son también muy interesantes y sí hay que ir pensando poco a poco en cómo ir actualizándose y pues les digo, también hay países del primer mundo que todavía no quieren incorporar el voto electrónico, pero bueno, ya vimos en Alemania están en problemas, en Estados Unidos también tuvieron problemas en la elección presidencial. Entonces, bueno, vamos a ver, hay que estar pendientes de este domingo, qué sucede con la segunda vuelta en Brasil, cuáles son las conclusiones y revisar, porque es un sistema en ese tema del voto electrónico eficiente, ya tienen 20 años con el voto electrónico, tienen una lista nominal de 150 millones, hay que ver cómo les va en este domingo. Dicen que se está cerrando mucho la elección presidencial, que hay una diferencia de 2 puntos entre un candidato y el otro, vamos a ver, porque
pues también, como lo dice muy bien José Guillermo, quizá valga la pena también reflexionar sobre una segunda vuelta en una elección presidencial en nuestro país, ¿no? Como sucede en otros países. Ya veremos qué sucede el domingo en Brasil, hay que estar atentos, ya lo platicaremos en las siguientes sesiones. Buenos días, Denise, adelante, gusto en verte, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días, también a mis compañeros. Bueno, nada más en lo que comentaban mis compañeros, o sus dos posturas en que uno está a favor de nuevos mecanismos para la votación y otro no. Creo que los dos tocan puntos muy importantes, pero desde mi punto de vista, o lo que yo siempre he considerado y creo importante resaltar, que no solamente es una cuestión de las instituciones electorales ni las autoridades jurisdiccionales, sino es una problemática de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, si no hay una verdadera cultura de participación ciudadana, ahora sí que desde niños, desgraciadamente, llegamos a ese punto de la desconfianza y el desinterés de participar en los procesos electorales. Entonces, yo creo que no podemos delegar solamente la responsabilidad a un solo sector. Yo siempre he pensado, todo lo que el mecanismo democrático y todo es un engranaje, no solamente son partidos políticos, no solamente son instituciones electorales, sino es ciudadanía, instituciones, partidos, todos en general. Si solamente nos esperamos a que uno haga su parte, pues nunca va a funcionar. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos, al tener desconfianza, es porque tal vez en ocasiones podemos pensar que nosotros mismos podemos llegar a incurrir a implementar. Si nos abocamos a que haya una mejor educación cívica y una mejor participación ciudadana, esas cuestiones de desconfianza van a ir cambiando y va a haber una mayor participación. Era lo que quería comentar, profesor. Muchas gracias. Sí, así, tienes toda la razón, Denise, muchas gracias. Y claro, hay que implementarlo. Acuérdense qué pasó con los bancos. Primero, no confiábamos en los cajeros electrónicos y ya, es algo muy normal. Después decíamos, pero ¿cómo le voy a dejar mi cuenta electrónica a un banco? ¿Me la van a hackear? ¿Qué va a pasar con mi cuenta? Ya todas las transferencias las hacemos vía electrónica desde el celular. Ya pocas veces vamos al banco, a las sucursales, pero tuvimos que implementar ese tema y están los riesgos y a cada rato le hackean la cuenta a alguna persona de su banco, pero se tiene que implementar. Entonces yo creo que en materia electoral, pues vamos para allá, se va a tener que implementar y pues poco a poco ya con la primera elección electrónica que tengamos a nivel nacional, pues creo que poco a poco se va a ir implementando, aunque ojo, también hay que tener en cuenta, Holanda lo tuvo y le fue muy mal y regresó. Entonces es un tema que se tiene que revisar muy bien, sobre todo este tema de los hackeos y todo, pero pues les digo, en Brasil llevan 20 años con la urna electrónica y no han tenido problemas en ese sentido, han tenido otra serie de problemas, pero no en ese, inclusive, por ejemplo, en Brasil el Tribunal Electoral organiza las elecciones y también la hace de Fiscalía Especializada en Atención a los delitos electorales, o sea, el tribunal es el INE, la Fiscalía y el tribunal en México, una sola autoridad. Aquí tenemos el INE, la Fiscalía Especializada y el tribunal. En Brasil dijeron, no, allá que el tribunal electoral se encargue de todo, desde organizar las elecciones. Son distintos sistemas, pero siempre hay que buscar en cada país qué nos puede servir en México sobre sus sistemas. Y yo creo que de Brasil lo que sí tenemos que analizar muy bien en México es este tema de la urna electrónica y estamos exactamente en el tiempo. Tenemos todo noviembre, tenemos todo diciembre para que el Poder Legislativo apruebe la urna electrónica y la podamos implementar en 2024. Si pasa diciembre, pues ahora sí júrenlo que va a ser hasta el 2027, pero todavía estos 2 meses, y creo que ahí sí los partidos políticos pues están de acuerdo con la urna electrónica, entonces habrá que revisarlo. Ojalá le dé tiempo al Poder Legislativo de aprobar el voto electrónico a nivel nacional y podamos tener elecciones pues por primera vez en nuestro país vía urna electrónica. Ya lo veremos en estos 2 meses, pero pues sí siempre el derecho comparado es muy importante y por ahí estén pendientes a ver qué sucede este domingo en Brasil en esa segunda vuelta, porque también como lo tocó muy bien José Guillermo, pues habrá que ver si esta figura de la segunda vuelta valdría la pena implementarla en México
pero también, como dice Denise, pues primero tenemos que aventarnos al voto electrónico, a las urnas electrónicas, implementar de eso, cambiar la cultura política en nuestro país. Si las jóvenes y los jóvenes ven que hay voto electrónico y no sucede nada, pues ya lo implementamos, ya hay una nueva cultura, ya hay voto electrónico, y luego para pasar al segundo punto, ¿no? Si ya teniendo el voto electrónico, pues pasamos al tema, ¿no? De la segunda vuelta. Bueno, compañeras y compañeras, gracias, Denise, por tu participación. Se nos acabó el tiempo el día de hoy, ya mañana entramos, el lunes entramos a ver otros temas de nulidades. Apenas estamos en la presidencial, acuérdense, nos falta que ya platicamos un poquito de la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, y nos faltan 3 causales de nulidad muy importantes, que son las que se plasmaron en la Constitución en el 2014. Y también nos falta hablar de 2 causales de nulidad que no están en la ley, que no están en la Constitución, pero que precisamente con esas 2, fíjense, casualmente las que no están reguladas ni en la Constitución ni en la ley, son las que se actualizaron en el 2021, que son declarar la invalidez de una elección por este tema de símbolos religiosos, de intervención de ministros de culto. Esa no es una causal de nulidad que ni está en la Constitución ni está en la ley, pero el Tribunal Electoral el año pasado anuló una elección. Y la otra causal de nulidad, que también hay que ver los casos, muy importante, que tampoco está en la Constitución ni en la ley, solamente la tiene Veracruz y la Ciudad de México, que es que se anule una elección por violencia política en razón de género. Esa no la tenemos a nivel federal, no la tenemos en la Constitución, solamente la regula Veracruz, la regula la Ciudad de México, pero ya también el Tribunal Electoral anuló 2 elecciones el año pasado porque se ejerció violencia política en razón de género. Hay que estudiar esos temas también, nos faltan varios temas. Otro tema muy interesante que tenemos que tocar, a ver qué opinan ustedes, es el tema de que de repente a una ciudadana, a un ciudadano, puede ordenar el tribunal que pierda su calidad, o un servidor público o una servidora pública, que pierdan su calidad de modo honesto de vivir. Se infringen constantemente en determinados ilícitos, es decir, si vulneran constantemente la ley, pues puede llegar un momento en que pierdan su calidad de modo honesto de vivir. Pero imagínense si son servidoras o servidores públicos o están ejerciendo un cargo en este momento, pues no podrían reelegirse o no podrían aspirar para otro cargo porque pierden la calidad de modo honesto de vivir, y uno de los requisitos para una candidatura es tener 18 años, pero además modo honesto de vivir, y ya lo ha señalado la sala superior. Puede haber casos donde diga la sala, pues esta persona, como vulneró constantemente la ley, ahora pierde su calidad de modo honesto de vivir. También hay que tocar esos temas, ya es por ahí un criterio que tiene el tribunal. Es decir, no nos faltan varios temas, ya los veremos la próxima semana. Por lo pronto, pues sí les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Les agradezco también mucho a Denise, a Jesús y José Guillermo, que siempre están participando, también a las compañeras y los compañeros que siempre los he visto muy atentos. Les agradezco de veras a todas y a todos mucho su atención. Le agradezco al ingeniero también que le dio, compañero mío de la EGE, que le dio seguimiento a esta presentación. Y pues les deseo finalmente que tengan un excelente fin de semana. Ya a ver si platicamos un poco la próxima semana qué pasa en Brasil en este domingo en la segunda vuelta. Hay que estar atentos a ver qué sucede con esa elección. Y bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy bien. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, hasta luego, que estén muy bien. Saludos, profesor. Gracias. Saludos. Leila, Jesús, muchas gracias, Todos. José, Carla, Denise, muchas gracias, José Guillermo. Gracias a todas y a todos, Virgilio, muchas gracias, Raimundo. Nos Saludos, vemos, muchas Inge, buenos días a todos. gracias.